Muy buenas tardes, Carlos Enrique González, director del Museo de la Imagen y la Palabra MUPI. Será un honor y un gusto poder saber de su conocimiento a través de la entrevista. Gracias por su tiempo y su espacio. Señor Enrique González, ¿qué lo motivó a venir a nuestro país, tomando en cuenta que a su llegada nos encontrábamos en pleno conflicto armado? Bien, vengo al país motivado por la fundación de un medio de comunicación clandestino en medio de la polarización en que vivía el país, y es una situación que se da en diciembre de 1980, cuando arribamos a El Salvador e inmediatamente nos dirigimos a Morazán a instalar lo que se conoció como la Radio Venceremos. ¿Cuáles fueron sus vivencias de mayor peso o qué le haya causado mayor impacto durante la guerra vivida en nuestro país? Pues lo que me originó más impacto a nivel de comunicador fueron los sucesos de la masacre del Mozote, donde me tocó ser testigo de lo que el batallón Atlacat produjo en esa zona, que fue el asesinato de alrededor de 1000 personas, entre ellas 400 niños. Entonces, pues esa es como la experiencia más fuerte que como comunicador tuve durante la guerra. Estamos conscientes que el irrespeto a los derechos humanos ha prevalecido desde tiempos antiguos en nuestra sociedad. Desde su punto de vista, ¿considera que existen cambios significativos comparando el antes y el después de la firma de los acuerdos de paz? Evidentemente, cuando miramos hacia atrás vemos a un país con una cadena de dictaduras militares. Vimos un país enfrascado en una violencia entre los mismos salvadoreños. Y si vemos ese pasado de masacres como la del Mozote y vemos las realidades de hoy en día, aunque todavía existe la violencia, evidentemente ha habido un cambio sustancial hacia un mayor respeto de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo se logra tomar conciencia de la importancia del binomio paz-derechos humanos y de qué manera se considera a trabajar en la posguerra? Yo soy un convencido de que toda paz tiene bases muy frágiles si esa paz está cimentada en la inequidad, en la injusticia. Por lo tanto, yo creo que para consolidar definitivamente el proceso de paz tienen que eliminarse algunas de las causas que originaron la guerra, ¿verdad? Fundamentalmente, para decirlo en dos palabras, la exclusión y la injusticia social. Tomando en cuenta la manera irracional que ha crecido en los últimos años la violencia y el respeto a los derechos humanos, ¿considera usted, señor González, que todavía sea efecto o producto de la posguerra y de los traumas psicológicos que muchos niños y niñas tuvieron que vivir durante la guerra? Mira, el fenómeno de la violencia es un monstruo de 1000 cabezas. El fenómeno de la violencia es multicausal, así que directamente yo no lo ligaría como una secuela del conflicto recién pasado. Yo creo que tiene antecedentes más antiguos, y si vemos en nuestra historia sucesos como lo de 1932, que constituyó un genocidio contra miles y miles de campesinos indígenas en este país, si vemos los procesos de expropiación de la tierra que se dan en el siglo XIX a esas comunidades indígenas, si vemos toda una estructura de exclusión que ha habido en este país para muchos sectores de la sociedad, entonces si vamos a las raíces de estas situaciones históricas, podemos entender mejor todo ese fenómeno de la violencia que ha ido recrudeciendo en nuestro país. Okay. ¿Cómo surge el MUPI y cuál es la principal labor que realiza? Pues el Museo de la Palabra y la Imagen nace con la intención de rescatar archivos
que nos hablan de la historia y de la cultura nacional. Así hemos rescatado archivos relacionados con la literatura, como la de Salarrué, Pedro Chopra Rivas, Matilde Elena López, y estos archivos son convertidos en exposiciones itinerantes, en libros, en películas, y fundamentalmente con la idea de llevar a las nuevas generaciones estos elementos que refuercen ciudadanía, que refuercen identidad y sobre todo nos ayuden a fijar la memoria histórica para mirar en qué mejor manera podemos construir el futuro. Ahora bien, señor Gonzalo, ¿qué mensaje le dará a las personas que han tenido algún trauma psicológico provocado por la violencia? Pues depende de la intensidad de ese trauma, ¿verdad? Si de alguna manera habría que buscar atención profesional. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene la sociedad salvadoreña, que tiene el Estado salvadoreño, es para cientos de salvadoreños y salvadoreñas que quedaron afectados por la violencia y que han sido abandonados a su suerte sin ningún tipo de atención psicológica. Sin embargo, bueno, ante esa ausencia conozco de casos. Un caso muy cercano es el de Lucio Vázquez Chillo, trabajador del museo, que tiene secuelas muy fuertes debido a que fue testigo de la muerte de su familia en esa época de violencia, y él ha podido remontar todos esos traumas y todas esas cicatrices de la memoria a través de la autoayuda, escribiendo además un libro, que ese libro para mí es como una catarsis que le obligó o que le ayudó a Lucio, a Chillo, lo ayudó a sanar esas heridas mediante el testimonio, compartiendo con la sociedad su dolor, compartiendo su dolor con todos y todas, y quizás ese dolor de alguna manera se ha hecho más leve. Así es. ¿Cuál considera que es el factor más dominante que genera la violencia? Decíamos que la falta de oportunidades en las sociedades es uno de los elementos que la originan, aunque, repito, hay muchas causas que se juntan en esa olla de presión, ¿verdad? La desintegración familiar, la falta de valores, los errores del sistema educativo, la concentración de las riquezas en pocas manos. Si todos estos elementos los juntamos, nos dan esas ollas de presiones que se originan en nuestras sociedades y que son caldo de cultivo para la violencia. Correcto. ¿Para usted cree que existen soluciones para cesar o controlar de alguna manera la violencia? Esfuerzos colectivos de toda la sociedad, de partidos políticos, de empresarios, de diversos sectores de la sociedad, que unan esfuerzos para construir proyectos de país que den soluciones a estos fenómenos que hacen tanto daño a la sociedad. Y ahora bien, señor Consalvia, para finalizar nuestra entrevista, ¿cuál es la posición que un periodista debe de tomar en cuenta ante una problemática que es la violencia? Hacer un periodismo investigativo, responsable y serio, creo que es una de las principales obligaciones de un comunicador en estos contextos. Profundizar en las causas sociales de estos fenómenos, ser objetivo y siempre estar en búsqueda de soluciones y de propuestas.